Cerramos el ciclo de conferencias que la Asociación Maestro Agripino Lozano ha preparado con motivo del 50 aniversario de la misma, antigua banda de la Cruz Roja, y lo cerramos de la mejor manera. Si las dos primeras jornadas hemos tenido el privilegio en la isla de contar con Albert Moreno, ¿no?, compositor vivo que más cantidad de marchas profesionales ha compuesto. Si hemos contado, tuvimos ayer la oportunidad de disfrutar, tuvisteis la oportunidad de disfrutar de Francisco Javier, el director de la banda municipal de Sevilla. Antes comentábamos nos comentaba Pepe que le habían metido en un embolado, que después de estos dos primeros estas dos figuras cerraba él, y yo le decía que cerrábamos con lo que teníamos que cerrar, con un magnífico, una gran persona y un gran cofrade que sabe mucho de esto de la carga, de la música. Son sus dos grandes pasiones, ¿no? Y hoy viene pues a ilustrarnos y nosotros a escucharlo y a aprender de él, ¿no? Me acompañan en la mesa Domenico, el presidente de la asociación, Raúl, director, y el presentador de Pepe, que ahora pues nos glosará un poquito pues su figura y su trayectoria. Pepe, para nosotros es un honor tenerte hoy aquí y darle la enhorabuena a la asociación por haber contado con él y cerrar este ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias. Señor teniente de alcalde, señor presidente de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano, cargadores, cofrades, músicos, señoras y señores, amigos y amigas todos. Gracias por vuestra presencia en uno de los actos del 50 aniversario de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer porque lo que me toca a mí hoy es presentar a una persona que yo creo que no necesita presentación. Y creo que lo mejor de esto es una improvisación, y lo he estado pensando cómo darle vuelta a esto y no sabía cómo hacerlo, porque escribir sobre Pepe, para hacerlo bien, haría falta mucho tiempo, porque él dice que no tiene currículum, pero sí, no lo tiene escrito, pero lo tiene realizado, lo tiene hecho. Por otra parte, dejar el listón por lo menos igual que mis otros dos compañeros, como fue Domingo y fue también Miguel, sería imposible. Bien, pues como estamos entre amigos, solo deciros que cuando la asociación se plantea en uno de los actos del 50 aniversario un ciclo de conferencias, evidentemente apuntamos a lo más alto, igual que cuando fue la grabación del CD, apuntamos a lo alto, no queremos jugar por bajo. Y yo creo que como broche para cerrar este ciclo de conferencias, que han sido intensas, han sido pocas pero intensas, es su justa medida, creo que acertamos. Había una que esta banda o esta asociación intenta mantener siempre y llevarla a rajatabla, que es mantener lo nuestro y entender lo nuestro como es lo nuestro, como sabemos que es lo nuestro. Bien, esta banda cuando toca al estilo que se ha hecho siempre, que es el militar de aquí toda la vida. Y entonces era difícil, pero ¿cómo podemos hacer para que quede constancia? Para que quede constancia de eso que sabemos y que nadie quiere decir. Que es que cuando nos traen un ritmo o una cadencia que no es la nuestra, los pasos no van bien. Bien, ¿quién mejor que un músico y cargador para ello? Y entonces se pensó, no solo por la cercanía, sino porque es la persona idónea, ya que es una persona que no para mí, para todos creo que es una institución en el mundo de la carga, es parte de la historia viva de la carga de San Fernando, es una persona sabia, una persona que siempre cuando le preguntas te responde buscando la base, buscando la verdad. Y simplemente también esta presentación es un poco así, siguiendo la forma de ser que tiene Pepe, que aunque es una persona seria y responsable, algunos formalismos no le gustan. Y por ejemplo, esto de las presentaciones me lo comentaba esta mañana, que yo cortito, que esto a mí no me hace mucha gracia. Por cierto, aparte de ser una persona
conocedor del tema, tanto de la música como de la carga, mi amigo Antoñín me ha dicho que es un gran conocedor del amontillado. Bueno. Pero bueno, sin dilatar esto, porque me parece también que las cosas cuando se improvisan, esto no es un monólogo, es una presentación de una persona a la que yo admiro mucho, a la que he tenido mis discrepancias con él, pero siempre dentro del marco del hablar, del marco del que me diga, no, esto es por esto, de consensuar eso de que la lógica, la verdad. Y entonces el presentar a esta persona me resultaba muy grande, y no sabía qué poner. Con que pienso que, aunque esté mal o bien, he hecho lo mejor que he podido, y todo esto, sin más preámbulos, os dejo a Pepe, que es el encargado de verdad de disertarnos aquí. Gracias. Bueno, Cesario, aparte de hacer una presentación, casi lo que ha hecho es un resumen de lo que yo voy a decir. Buenas noches ante todo. Vaya por delante que soy consciente de la dificultad que entraña hablar con palabras de algo tan incorpóreo como es la música. Siempre digo que la música está hecha para escucharla, para sentirla, más que para hablar de ella. Pero a veces hay que intentarlo. Yo, desde la más humilde modestia, voy a intentar hacerle llegar ciertas consideraciones sobre un elemento fundamental de la música como es el ritmo, dejando de lado en esta ocasión el otro factor que la conforma, que es el sonido. Y pretendo hacerlo con brevedad y con la mayor llaneza posible, aunque en ocasiones no tenga más remedio que acudir a ciertos tecnicismos. Ya de antemano les pido perdón por ello. Desde la prehistoria, la humanidad ha buscado constantemente la forma de comunicarse corporalmente con movimientos que expresaran sus sentimientos y sus estados de ánimo. En sus albores, la propia respiración o los latidos del corazón sirvieron para establecer una primera cadencia a aquellos primeros balbuceos rítmicos que a su vez sirvieron para otorgar un componente ritual a las ceremonias religiosas o de otra índole, como podían ser de la guerra, de la caza, de la fecundidad, o también a acontecimientos sociales de importancia como los nacimientos, las bodas, las defunciones. A esa forma de interacción social, donde se utiliza un lenguaje corporal y no verbal, la denominamos genéricamente baile. Prodigiosamente, hay actividades humanas cuyo origen fue meramente funcional y después, con el tiempo, han ido adquiriendo una dimensión espiritual que en la mayoría de los casos supera incluso anula a veces su utilización inicial, convirtiéndose en puro arte. Por ejemplo, tal vez hubo un tiempo en que el toreo no era más que la forma de matar res brava para el consumo humano, pero es indudable que hoy por hoy el aprovechamiento de la carne de toro es lo menos relevante del arte de la tauromaquia. Pues de igual modo ha sucedido con la mayoría de las artes. La música, andando el tiempo, se ha constituido en un fin en sí misma, mientras su ancestral funcionalidad ritual iba quedando relegada a un segundo plano, y algo parecido le ocurrió también a la danza, que se ha convertido en una nueva forma de arte, donde sentimientos y emociones son expresados a través de los gestos y movimientos de los bailarines. Pero esa es otra historia. Entre tanto, el baile, visto como el mero balanceo conjunto de los individuos, ha seguido siendo un modo cotidiano de comunicación entre los seres humanos, que se manifiesta continuamente en actividades religiosas, artísticas, deportivas o de entretenimiento, llegando a formar parte indisoluble de la cultura de toda la humanidad. Habitualmente los movimientos del baile se producen en base al ritmo de determinadas músicas, lo que ha dado lugar a la creación de un amplio abanico de composiciones agrupables según sus respectivos ritmos. Así surgen diversos tipos de danzas, desde las cortesanas del barroco, aquellas que se bailaban por grupos en paralelo, la chacona, zarabanda, giga, hasta las más recientes, los más recientes bailes de salón por parejas, tipo vals, pasodoble, tango, etc. Pero para que el baile obtenga, en cualquiera de los casos, el efecto deseado,
tanto unas danzas como otras, todas ellas se han de sustentar necesariamente en el ritmo, que según el diccionario es el orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. Y al igual que los ritmos en la naturaleza, el movimiento de los planetas, la sucesión de las estaciones, el pulso del corazón, que hemos dicho antes, todos ellos son cíclicos, esto es, regulares. Volvemos al diccionario, regular es uniforme, sin cambios grandes o bruscos. El ritmo musical ha de ordenarse también en base a las señales periódicas que marcan los patrones de una estructura regular. Según la teoría de la música, a cada uno de estos patrones se le denomina pulso. Cada tic y cada tac es un pulso en el tic-tac del reloj, por ejemplo. La igualdad repetitiva de los sucesivos pulsos configura la estructura en la que se fundamenta el ritmo. Una unidad de pulso, o un conjunto determinado de ellos, conforma lo que en términos teóricos se llama un tiempo. Y un tiempo es cada una de las partes de igual duración en que se divide un compás. El compás es, en fin, la unidad de tiempo en donde se reconocen las unidades rítmicas iguales que conforman el ritmo en una obra musical. Tras este rollo académico, centrémonos ya en lo que nos ocupa. De entre aquellas formas musicales que hablábamos antes, nacidas a la luz de un determinado ritmo, las danzas, surge la marcha, que pudiera ser considerada como una danza andada. La marcha, la propia palabra lo dice, se concibe originariamente para marchar, para regular el paso de un cierto número de personas. Por regla general, se estructura en compás binario o cuaternario. Esto quiere decir de partes pares. Aunque sobre todo en sus orígenes, la subdivisión solía ser ternaria. Esto sería conveniente aclararlo, aunque sea un poco engorroso. Los tiempos se dividen siempre de manera par, como hemos dicho, binario, de 2 en 2, de 4 en 4. Pero dentro de cada uno de esos tiempos podemos hacer una subdivisión, y esta sí se puede hacer en modo ternario, o de 3 en 3, digámoslo así. La división interna de los pulsos, en este caso, se podría hacer de manera impar, de los cuales, por ejemplo, en la marcha se utiliza precisamente esta fórmula, o se utilizaban originariamente, para de cada 3 pulsos, sumando los 2 primeros, resulta un pulso más largo que el otro. Y esto lo que hace es que en realidad acentúa el primero de los pulsos para ayudar a marchar. Esto quizás es un poco engorroso, voy a intentar explicarlo un poco con un rotulador. Si suponemos que la línea, el tiempo lo podemos representar en una línea, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos, esta sería la línea del tiempo. En la música lo que hacemos es que dividimos el tiempo en partes iguales, que serían los tiempos que hemos dicho, partes más o menos iguales. No traigo una regla, pero dentro de esto podemos subdividir cada uno de los tiempos en pulsos. Un pulso puede ser tanto la distancia que va de un tiempo a otro, como pueden ser la mitad del tiempo, como pueden ser, por ejemplo, hemos dicho 3 partes. Vamos a ponerla aquí en 3 partes. Sería 1, 2 y 3. Si hacemos lo mismo sucesivamente, tenemos 3 pulsos en cada tiempo. La marcha originalmente lo que hacía era que estos dos los unían y después dejaba uno libre, por lo cual este tiempo era más largo que este, pero seguimos estando en un esquema binario. El efecto resultante de este sería que si los tiempos son pom, 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 los pulsos serían po, 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 y al unir esto quedaría pom, po, pom, po, pom, po, pom, que es el ritmo clásico de la marcha clásica. Esto, más tarde, se interpreta ya de otra manera, más modernamente, que es lo que se llama el paso doble. Se divide ya esto en 2, y entonces ya ese se llama el pom, 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 pom. Ya no tiene ese saltito que era acentuable en el primero de los tiempos. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que en realidad, a pesar de esto, la marcha siempre tiene una estructura binaria, o sea, de 2 en 2. Habría que decir en este sentido
que, como hemos dicho, se conseguía una clara acentuación con esta fórmula ternaria dentro de lo binario, pero, insistimos, el compás seguía siendo binario. La ejecución de los pasos que implican la marcha puede hacerse simplemente con órdenes de palabra, primitivamente, o podría ejercitar algún mando, por ejemplo en el tema militar, o bien acompañada con música de marcha en este caso. Desde sus inicios, la marcha podría ser lenta o rápida, pudiendo presentar características muy diferentes. Grosso modo, podríamos considerar dos grandes bloques. La marcha sinfónica, de aire solemne, con modalidades como la marcha triunfal, esto lo hemos visto en los días anteriores, la marcha nupcial, la marcha fúnebre, por ejemplo. Y después está la marcha de corte más popular, en la que podríamos incluir diversos tipos, según fuera la finalidad para la que estuviesen compuestas. Así podemos encontrar marchas circenses, por ejemplo, para el circo, marchas de carnaval. En Brasil, en Río de Janeiro, se utiliza mucho la marchinha, que se llama. Hay una muy conocida que es Mamá Euquero. La marcha militar, de andar rápido, la marcha redoblada o paso doble, es lo que hemos dicho ahora, o la marcha procesional, que en realidad es una consecuencia de algunas de las anteriores. Es quizás la más moderna de esta forma. En todos los casos, con o sin música, más rápido o más lento, cuando se trata de marcha, el compás ha de ser, insisto, binario, o sea, de dos partes, dos piernas, dos tiempos. Y como normalmente las piernas son iguales, este andar también debe ser igual, o sea, regular. Vamos a poner aquí un principio básico. Vamos a llamar principio de igualdad y regularidad. Igualdad y regularidad. Este principio se basa en el sentido natural del ritmo que tenemos los humanos, por lo que no hace falta recurrir a un metrónomo, por ejemplo. Pero si no se es riguroso en su aplicación, se induce directamente a la cojera, entendida como anomalía motora, no como traumatismo. Para la observancia de este principio, en la marcha de los soldados, por ejemplo, desde antiguo, se hizo uso primordial del tambor, sobre el que se incluyó luego el pífano, la trompeta, ya más modernamente, a partir de mediados del siglo XIX, la banda musical, en la que intervienen ya varias familias de instrumentos, de viento y percusión, que es la banda que conocemos hoy en día. Los tambores marcaban la estructura rítmica de la marcha militar, que le pese a quien le pese, servirá de base a la variante procesional, cifrándola en pasos, que pueden ser más largos, más cortos, más rápidos, más lentos, según se precisare en la ordenanza. La larga historia militar española, a través de la experiencia, que es la madre de todas las ciencias, ha definido las características de la marcha y ha establecido sus variantes utilizando como coordenadas la zancada y la velocidad. Así tenemos, por ejemplo, el paso corto, con una longitud de zancada de unos 33 centímetros aproximadamente, a razón de 120 pasos por minuto. El paso largo, con la misma velocidad, 120 pasos por minuto, pero la zancada de 75 centímetros. Paso ordinario, este es muy importante, con zancada de 65 centímetros y velocidad de 120 pasos por minuto. Paso doble, hemos dicho antes, que corresponde a la marcha redoblada y de él nace el paso doble, que se llama corrientemente. Paso ligero, zancada de 83 centímetros y a 180 pasos por minuto. Este creo que es el que hace la Legión. Paso de parada, todo lo contrario, zancada de 55 centímetros y velocidad de 76 pasos por minuto. Este es el que suelen utilizar las revistas militares, por ejemplo, cuando se toca la marcha esa del abanico, si os fijáis, es más lenta que las marchas normales militares. Y el paso lento, velocidad de 56 pasos por minuto y zancada de 55 centímetros. Una matización, cuando los pasos se marcan siguiendo el compás de la marcha pero sin avanzar ni retroceder, es lo que se llama marcar el paso. Eso lo hacían mucho las tropas para paraban en el sitio pero seguían como si estuvieran andando sobre el mismo terreno. Todas estas variantes son perfectamente practicables y así lo ha demostrado la experiencia durante siglos. Vamos a otra historia.
De entre aquellas actividades humanas que hablábamos antes, cuyo origen funcional ha ido adquiriendo una dimensión espiritual, hay un caso que nos toca muy de cerca a los andaluces en general y a los isleños en particular. Nuestra cultura, nuestra tradición nos hace sacar imágenes sagradas a la calle, y para ello habilitamos unas parihuelas, unas andas, que el tiempo ha ido enriqueciendo y agrandando. Pues una faena tan elemental como es el transporte de esas andas en las procesiones se ha ido perfeccionando, se ha ido personalizando, hasta trocarse en una genuina manifestación definitoria del carácter popular de cada colectividad. La distintiva forma de llevar los pasos hace patria y causa no pocas polémicas y apasionamientos. Pero indiferentemente de las competiciones localistas, en lo que los andaluces, los españoles, hemos estado de acuerdo, o casi siempre de acuerdo, es en acompañar a esas andas procesionales con la música. Determinar si en el origen de esta idea está la elevada intención de ilustrar los pasajes místicos que se representan, o por el contrario, la mucho más prosaica de marcar el paso de los porteadores, resulta cuando menos problemático. Y es un tema que muy posiblemente diera por sí solo para un debate amplio e intenso que no vamos a abordar hoy aquí. Lo que sí podemos afirmar es que, sin temor a equivocarnos, es que desde antiguo la música ha acompañado generalmente a los desfiles procesionales. Ya en la centuria decimonónica se recurrió a la adaptación de marchas fúnebres sinfónicas, operísticas, propias del romanticismo, hasta que se crea la marcha procesional. Esto ocurre en España, y lo debemos decir sin rubor. Pues bien, aunque este género musical ha sido cultivado en otros países, las primeras composiciones, todas ellas del último tercio del siglo XIX, aparecen en Madrid, José Gabaldá en 1863, hasta ahora es la primera que se tiene constancia, en Sevilla, por supuesto, en Cádiz, en Cartagena y en San Fernando. Este último dato, 1898, no debería llamarnos la atención a los isleños, si nos percatásemos de lo despierta, de lo avanzada que fue siempre nuestra tierra en materia de iniciativas. Desgraciadamente me parece que hoy ya no es así. Por ejemplo, muchos saben que en 1906 se inauguró en San Fernando una línea de tranvías. Lo que ya no saben tantos es que en esa fecha solo algunas ciudades, solo algunas capitales de España, de las principales, contaban ya con este servicio, que a principios del siglo XX era la vanguardia en concepto de transporte público. Saliendo al paso de esto, me viene a la mente el libro que ha publicado hace unos días el Huichi de Carlos, sobre los patios de la isla, y que está salpicado de referencias a muy conocidos paisanos nuestros a través de ciertos lugares de los que fueron simples vecinos. Los isleños somos muy poco conscientes de lo que tenemos. Tal vez ahí radique nuestra grandeza, porque probablemente todos los pueblos del mundo, o casi, pueden presumir de tener o haber tenido algún vecino relevante o al menos reconocido en ciertas materias. Voy a poner un ejemplo. Existe un pequeño municipio en España que tiene la particularidad de pertenecer a la comunidad foral de Navarra, estando sin embargo ubicado en Aragón. Se llama de hecho Petilla de Aragón y en la actualidad cuenta con unos 30 habitantes. Aparte de esta circunstancia se da también la de que esta pequeña población es la cuna del noble de medicina don Santiago Ramón y Cajal, nada menos. Pero es que lo de la isla no es normal. Por muy fríos o apáticos que seamos, llega un momento en que uno empieza a sospechar que aquí concurren ciertas energías extraordinarias. En el referido libro se hace alusión a la lechería de los Ortega, al Cantillo, a los patios de vecinos de la calle del Carmen. Y así, como el que no quiere la cosa, se están refiriendo al padre de Rafael Ortega, el as de espada que le llamaban, a la madre de Francisco Ruiz Miguel, al patio donde nació ese torrente de tientos soleares de Guirilla que fue el chato de la isla, o al patio de vecinos donde se fraguó la personalidad del universal Camarón. El beato cardenal Espínola, el violonchelista Juan Ruiz Casaus, el compositor José del Río Maestre, el doctor Revuelta Soba, son solo algunos de los innumerables hijos de la isla que han destacado en diversos campos, desde el campo de la ciencia, Sánchez Cerquero, Cecilio Pujazón, al de las artes, Ángel Cousilla, Antonio Bey, Hernández Omede, García Ramos, Berraquero, Mota Torres, García Losada, Eduardo Martínez, María Gallego, Rosa de Alba, Tina Pavón, Sara Vara, Niña Pastori, Jesús Lavilla, Antonio Toledo, Antonio Lizana,
pasando por las letras, González Capollano, Manuel Barrio, Montero Calvache, González Barba, Cervera Peri, Carrillo Mora, Ana Rossetti, Juan Mena, Duarte, Montiel, Fernando Moreno. Fotografía, imagen, Los Quijanos, Vázquez Acevedo, Carlos Valverde, Julián Ochoa, González Brocal. El cine, la televisión, la prensa, Ruth Gabriel, Alex Odoherty, Sandra Golpe, Pepe Oneto, Manolo Casal, Juan Ochoa. Por no hablar de marinos ilustres, generales, políticos, académicos, deportistas, la lista sería interminable. Y por supuesto hemos dejado el flamenco aparte. Si buscamos y rebuscamos, probablemente todos los pueblos tengan algún hijo ilustre. Pero es que esa es precisamente la diferencia. En la isla no hay que rebuscar, brotan como los vinagrillos en la salina. A mí particularmente esto me da a entender que efectivamente en la isla hay algo especial. Una especie de confluencia de fuerzas potenciales que la dotan de una congénita capacidad para la iniciativa artística. Por eso la isla, con su indudable influencia castrense y su particular idiosincrasia, forjó su propia forma de llevar las andas. No me voy a extender en este tema, que creo sobradamente conocido, y en cualquier caso no corresponde profundizar en él en este acto. Pero sí quiero destacar algunos aspectos puntuales que considero esenciales para la exposición que ahora nos ocurre. Podemos reducir nuestra forma de llevar las andas exclusivamente a dos formas de andar. El paso, vamos a llamarle de traslado, o de zanda, que se utiliza fundamentalmente en el traslado propiamente dicho de las andas del almacén y viceversa. De ahí la expresión zanda, que quiere decir hacer las andas, la zanda. También se dice simplemente la maera, en alusión a que las andas en este caso no llevan las imágenes, solo la madera, o sea, solo la estructura. Este paso es más o menos equivalente al paso militar ordinario que habíamos hablado antes, de aproximadamente 120 pasos por minuto y zancada más o menos larga según la conveniencia. Y puesto que tiene mayor velocidad, se utiliza también a veces en la procesión para huir de la lluvia. Después está el otro paso, el paso de procesión propiamente dicho, que también podemos llamar paso lento o paso corto, y que es fusión entre el militar paso lento y el corto que habíamos hablado antes, con zancada de mediana a corta, según el caso. En cuanto a la velocidad, cabe matizar que en las últimas décadas se ha reducido de los 56 a los 50-52 pasos por minuto. Y esto se debe fundamentalmente a la indudable influencia de la música en el andar de los pasos, y concretamente a la intervención del entonces comandante Abel Moreno Gómez, que estuvo antes de ayer aquí, en su etapa al frente de la banda del Soria 9, a la que impuso un ritmo algo más pausado que al que hasta ese momento se usaba. Si revisamos las grabaciones de la época de Gámez La Serna o de Pedro Morales, comprobaremos que se tocaba bastante más rápido entonces. Esta leve reducción del tempo le ha otorgado mayor solemnidad a las marchas, pero no ha afectado negativamente el andar de los pasos, que en todo caso ha ganado con ello, al menos es mi opinión personal. Este paso lento es el que hasta hace poco, tanto el de 56 como el de 50 a 52 actual, es el que hasta hace poco se ha mantenido sin excepción en la isla durante los recorridos procesionales, ya que era el que a tambor o en las marchas tocaban todas las bandas, las de música, las de corneta y hasta las de gaita, que también las hubo. Y en esto la isla siempre fue muy ortodoxa. Aquí se ha llegado a quitar una banda de detrás del paso porque confundía a los cargadores. Y no estoy hablando de una época en la que los cargadores no estaban precisamente... estoy hablando, de una época en la que los cargadores no estaban precisamente mimados por la cofradía, ni por la sociedad, ni tenían el poder que tienen hoy para presionar sobre un asunto u otro. Era simplemente que el paso no podía andar bien y se quitó lo que estorbaba. Por eso no se comprende que, ante lo que está pasando en la actualidad, y con ello entramos de lleno en el objeto final de esta exposición, la isla no reaccione y se limite a contemplar de un modo totalmente impasible cómo se agrava cada vez más un serio problema que está afectando directamente al andar tradicional de nuestros pasos, sobre todo de Cristo. De un tiempo a esta parte existe en las bandas de metales, las que de un modo impreciso se ha dado en llamar agrupaciones musicales, como si las demás no fueran agrupaciones musicales, y más acusadamente en las de cornetas y tambores, la tendencia de alterar el ritmo de marcha en los desfiles procesionales. La alteración se ha producido en varios aspectos. Primero, se empezó ralentizando ostensiblemente el tempo, pero no de 56 a 50, como hemos dicho antes, sino del 56 al 38, 36,
Yo he llegado a medir hasta 34 pasos por minuto, lo cual es una barbaridad si tenemos en cuenta que en origen el paso era de 56. La razón de este acusado retardo tal vez fuera sencillamente que tocar más despacio reduce la dificultad de ejecución. Pero como ocurre tantas veces en la vida, ya lo hemos dicho antes, lo que empieza siendo como un defecto o una incapacidad incluso, termina siendo considerado como algo honorable e insigne. En Sevilla, donde surge, este fenómeno no repercutió demasiado. Hay que tener en cuenta que las cuadrillas de costaleros han venido utilizando tradicionalmente el paso doble, con lo que la media real de pasos por minuto no era de 38, sino de 76. Equivalente al paso militar de parada que hablábamos antes, que como veíamos era perfectamente practicable. Es posible incluso que haya facilitado el trabajo en pasos de mucha envergadura, que al ir demasiado rápido a lo mejor no se controlaban también. Pero desde luego, a nuestro tradicional paso lento, los 38 pasos por minuto le han afectado bastante. La cadencia natural se ha perdido, como también se reduce considerablemente el control que los cargadores deben tener sobre el paso, produciéndose unos serpenteos o culebreos que le llaman algunos, nada deseable. Pero la cosa no queda aquí. Como se le va cogiendo gusto a la cosa, se incorporan seguidamente unos sistemáticos cambios de tempo en el toque de los tambores, especialmente mientras estos tocan solos, la gallega o marcha costalera. Esta conocidísima y sin embargo extraña variante del toque de tambor que se utiliza ordinariamente en Sevilla desde los años 40 basa su esquema rítmico en grupos de 6 pulsos en lugar de los 4 habituales. Curiosa combinación esta de origen desconocido. También vamos a tratar de explicarlo un poco. Si el ritmo natural del tambor, vamos a hacer otra vez una línea en el pulso. Si hacíamos los pulsos, el tambor habitual, el de siempre, el que vamos a llamar el paso lento de toda la vida, se utilizaba un toque aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y aquí empezaba de nuevo el primero, segundo, tercero. El toque este, en los cuarteles le llamaban la gallega, no sé muy bien por qué, me imagino que es porque a los costaleros antiguamente le llamaban los gallegos, y debe de venir por ahí. El toque de la gallega utiliza el primer toque en el primer tiempo, el segundo aquí, tercero, cuarto, pero ahora tiene un quinto y un sexto. Con lo cual, en el tercero habitual empezamos en primero de nuevo. No afecta demasiado esto a lo que es el andar, siempre que se lleve con regularidad. Pero en cualquier caso, es algo un poco extraño y, como digo, de origen desconocido. Pero la innovación a la que nos referimos es que esto también se altera. Y entonces se hacen 3 grupos diferentes. Este primer grupo se toca de manera aproximadamente normal. Pero este segundo grupo se toca de manera muy rápida. Y este de manera muy lenta. Voy a tratar de hacer una onomatopeya, si no se ríen ustedes mucho. Esto, en el sistema tradicional, sería porrón, pon, porrón, pon, porrón, pon. No entendemos. Sistema de Sevilla, el paso de la gallega, siendo con regularidad sería ron, pon, porrón, pon, pon, porrón, porrón. Pero lo que se hace en esta innovación a la que me estoy refiriendo es que estos 2 primeros tiempos se hacen normales, porrón, pon, porrón, pon, pon, porrón, porrón. Creo que les suena a ustedes, ¿no? Evidentemente, estos cambios de tempo de por sí afectarían cualquier andar, pero al producirse de manera no gradual, sino súbita, sus efectos resultan aún más desastrosos en el trabajo continuo del conjunto de cualquier cuadrilla, sea de donde sea, pero por supuesto en las de la isla, que con él no consiguen dar 2 pasos iguales, rompiendo el principio de igualdad y regularidad que han de tener por definición las marchas. Pero la frenética inventiva de tan dotados creadores no se detiene. Y pronto aparecen los rubatos. Algunos dirán, ¿y eso qué? Son suspensiones aleatorias del compás. Se utilizan en la música clásica, en la música sinfónica, pero en
la marcha evidentemente no tiene sentido. Esto sobre todo ocurre en los solos de corneta. Esto ya debe afectar más generalmente a todo el que pretenda llevar un ritmo estable, evidentemente, ya que durante esos solos el ritmo desaparece por completo para retornar justo cuando los que llevan el paso tienen un pie en el aire o quién sabe dónde. Ellos por instinto intentarán cogerse precipitadamente con el reaparecido ritmo, de lo que puede resultar una solemne cojetada o un espectacular coletazo, o ambas cosas, y estas se repetirán cuantas veces se le antoje a ese Louis Armstrong que va detrás del paso. Para no dejar títere con cabeza, el despropósito ha llegado a contaminar incluso al paso ordinario. ¿Recuerdan que hablábamos del paso ordinario? Era el paso que iba a 120 pasos por minuto. En el tema de los pasos podríamos decir que es el paso de traslado. El redoble tradicional del tambor contiene, como hemos dicho, en cada 2 compases los 4 pulsos esenciales de la marcha. Esto, lo que yo he hecho antes con los porrón, en el mundo bandístico, tiene otra onomatopeya. Se utilizan las palabras rau, pau, palau, tau, que significa, cada uno de los toques tiene un sentido diferente. No quiero abundar en detalles, pero más o menos. El tambor tradicional de marcha militar se toca con la baqueta izquierda, si no recuerdo mal. Se tocan los pulsos. Entonces la baqueta izquierda haría pom, 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 siempre. Mientras que la derecha, al primer toque, le hace un redoble, porrón. Al segundo toca a la vez las 2. El tercero toca un poco antes y el cuarto deja que toque solamente el izquierdo. Son 4 toques diferentes. En este el redoble se anticipa, en este se cruza, en este se anticipa de nuevo pero sin redoble y en este ni siquiera hay acompañamiento de la segunda baqueta. Esto, como he dicho, se denominaba más o menos RAU, la R más o menos quiere decir redoble, creo que era PAU, PALAU, por aquello de que son 2 PALAU y TAU. Se le cambia la consonante para que se quede claro que este toque y este no son iguales. Hoy en día realmente, casi todas las bandas tocan este segundo igual que el cuarto, igual que el segundo, con las 2 baquetas. No tiene mayor importancia. Pero lo que sí la tiene es que esto debe ser regular. Ya lo hemos dicho antes. La iluminada innovación, la última por ahora, y quizá la mejor de todas ellas, establece una nueva y portentosa distribución de los pulsos, consistente en que entre el tau, o sea, el último de los 4, y el siguiente primero, que sería un nuevo round, ahí se introduce una cosa que en música se llama calderón o punto de reposo. Esto en la práctica significa que se hace una arritmia total, que después vamos a explicarlo más, porque no quiero desviarme. Esta arritmia produce, decía al principio que la marcha se concibe originariamente para conseguir que un cierto número de personas marchasen, o sea, moviese sus pies en un mismo sentido y a un mismo tiempo. Por lo tanto, al menos en las marchas de corte popular, destinadas claramente a eso, no se pueden dar rubatos, ni retardando, ni acelerando, ni calderones, como hemos dicho, ni nada que pudiera alterar la regularidad del ritmo. Y esto debe observarse por principio en todo tipo de marcha. Adquiere un valor especialmente inviolable en las marchas destinadas al desfile de grupos ordenados, como es el caso de las tropas o de las cuadrillas que portan las andas procesionales. Este último invento ya lo había detectado yo antes, pero el colmo de la aberración fue, no hace todavía un año, saliendo de un acto celebrado aquí mismo, cuando pasaba una de esas agrupaciones musicales haciendo un pasacalle. Venía como de capitanía, de Real arriba, a los sones de una conocidísima marcha militar. Eso sí, versionada para metales. No podía dar crédito. La banda venía cojeando.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganando Barlovento con hipo. La marcialidad de una obra maestra rota por una estúpida moda. La más genuina y marinera marcha de la Armada hecha pedazos en la isla por una banda de la isla. No se entiende. No se puede entender que, siendo correcta nuestra forma de hacer las cosas, al menos de hacer esta cosa, renunciemos a ella en favor de otra forma que a veces puede estar, como en esta ocasión, equivocada, y que en la mayoría de los casos nos viene impuesta por una pacata novelería, o lo que es peor, por una irracional moda. Dice Javier Marías, en alusión a los contrasentidos que se dan en la vida: hay gañanes descomunales que dictan la moda y la vestimenta de los educados, los cuales les hacen misterioso y absoluto caso. Es un misterio. Esta lacra de la moda que domina hoy nuestra sociedad y le impone su gusto, aunque no necesariamente sea el buen gusto, puede llegar a tener impresionantes efectos nocivos en las costumbres, en la cultura, en la autenticidad de las cosas, por no hablar del adocenamiento que produce. Pero lo peor de todo es que la moda es tremendamente voluble. Lo que hoy se ama, mañana se odia, y viceversa. Un efecto curioso de esto último es que en la forma de llevar los pasos en la isla existe una variante del marcar el paso que hablábamos antes, ese que no avanzaba ni retrocedía. Es lo que se conoce vulgarmente como el quieto. Aunque su origen real no está comprobado, es muy probable que su procedencia no tenga nada que ver con la estética, sino precisamente con eso, con marcar el paso para no perderlo ante un obstáculo o una circunstancia puntual que se pudiera dar y que no permitiese el avance del paso. Pese a ello, desde hace ya décadas, este peculiar movimiento fue elevado a la categoría de recurso estilístico. Pero una oleada serenizadora, podríamos decir, una moda de los años 80 y 90, ayudada del enorme abuso que se hizo de este recurso aquí en la misma isla, originó una campaña de desprestigio y una gran merma en su uso. Del abuso aún quedan ciertos exceptores. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que hoy en día el quieto se esté implantando con furor en la estética costalera de Sevilla. Aunque quizás no sea tan sorprendente, ya que puede ser una consecuencia lógica de la intensiva adopción que de nuestro paso lento, el paso del cateto le llaman, se está haciendo allí ahora, y que al parecer se ha convertido en elemento irreemplazable entre los que conforman la variopinta ensalada de recursos que tanto gustan hoy en los más populares pasos de misterio sevillano. En cualquier caso, lo que realmente ya nos sorprende es que muchos de los avalistas de esta rebujina, paso del cateto y quietos incluidos, sean aquellos que, dirigidos por una moda de hace años, hicieron feroz crítica de lo mismo que hoy, impulsados por otra moda, ejecutan con la cabeza cubierta por un extraño turbante que les tapa hasta los ojos. Termino. Permítanme solo una reflexión. Creo que la autocrítica es saludable. Es bueno ser exigente con uno mismo y mirarse hacia adentro para corregir lo que estamos haciendo mal. Es bueno también ser humildes y no caer en la autocomplacencia cuando notemos que estamos en el camino correcto. Pero no creo que sea tan bueno que, si hacemos algo bien, dejemos que nos lo mancillen, que nos lo usurpen en favor de otra cosa que está peor hecha. Lo que está mal, proceda de donde proceda. Y los isleños deberíamos ser conscientes de que aquí siempre se ha sabido de desfiles, de orden, de ritmo y de cadencia. Y no tenemos por qué tolerar que nos impongan errores de quienes, aunque en otras cosas sepan mucho, de estas aún tienen bastante que aprender. Sugiero a los isleños que integran esas formaciones musicales que luchen desde dentro por corregir esos defectos que dicen poco en favor de quienes lo cultivan. Y a los cofrades de la isla, que son los que tienen la llave en sus manos, les pediría que tuviesen un poco más de criterio en cuanto al buen gusto a la hora de buscar un acompañamiento musical para sus titulares. Si todos lo hiciésemos así, si todos estuviésemos orgullosos de lo que nos es innato, porque lo hemos heredado de nuestros padres y de nuestra propia historia, es posible que algún día también nos copiaran nuestro ancestral y denodado ritmo procesional, como ya nos han copiado el paso del cateto. Muchas gracias.
la interesantísima de Pepe. Evidentemente pensábamos que era el mejor para transmitirnos esta idea. Yo creo que le podemos pedir un turno de palabra, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta. Porque ayer se comentó la conferencia sobre la marcha, se preguntó el ponente sobre el hecho de, bueno, expuso el ponente de que de alguna manera él estaba por la labor de que se mantuviera todo aquello que estaba bien hecho, que era, como dice Pepe, propio de cada lugar, de cada momento. De hecho decía concretamente que él, como director de una determinada banda, interpretaba ciertas marchas tal como su autor en origen la compuso, y va en esa línea. Le pregunto al ponente respecto al tema de la carga. ¿Entiende que, en el caso concreto de la isla, el acompañamiento musical, desde el momento que fuera, siglo XVIII, siglo XIX, lógicamente los tiempos que corren, si siempre ha habido una conjunción entre el andar de las cuadrillas de cargadores y la banda, o ha sido que con el paso del tiempo y motivado por una moda se ha llegado a hacer coreografía entre lo que es el andar de los cargadores y las marchas profesionales? El primer problema que nos encontramos siempre en este tipo de temas es la falta de documentación. El tema de cargadores, el tema de vamos a llamarle costumbres populares, hay muy poca documentación. Si para colmo lo que es el vídeo, incluso la cinematografía, data de principios del siglo XX, todo lo anterior no hay ningún testimonio, no hay nada que lo refleje ni que lo pueda testimoniar. Pero siguiendo un poco la lógica y un poco también la tradición oral, parece ser que en la isla desde un principio los porteadores, estamos hablando también de una tradición que es mucho más moderna que la tradición militar. La banda militar existe desde el siglo XVI al menos, incluso de antes, pero en cambio lo que son los cargadores de paso, los mandaderos, como lo llamaban al principio, la primera referencia que hay es de ellos del siglo XVIII. Entonces se intuye que desde un principio los que llevaran el paso, que entonces solían ser pequeños pasos, casi parihuelas, tendían a cogerse con el tambor de la banda que ya estaba funcionando. Como he dicho antes, el tambor funciona por experiencia de la historia militar. Los porteadores, por inercia, se tienden a ir a ese ritmo que se les está marcando de antemano. Entonces, yo creo que está muy claro que los cargadores en la isla siempre han buscado el ritmo que les imponía la banda. No creo, por supuesto, en esa teoría que dice que ese era el ritmo de los salineros. Yo no entiendo que los salineros tuvieran ningún ritmo, estaban trabajando. O el ritmo de los poceros, ¿no? Que decía no sé quién. Francamente, creo que esto es un disparate. Yo creo que sencillamente vamos a llevar una cosa que tenemos que llevar entre unos cuantos, y para que no nos pisemos vamos a cogernos. Y vamos a cogernos con lo que nos están marcando, y nos está marcando la banda militar, por supuesto. Aprovecho que habla Pepe del ritmo de los salineros porque yo tengo en una presentación que tengo hecha sobre la carga de la isla precisamente un documento gráfico que son los salineros subiendo al Candral por la rampilla, y curiosamente van a paso cambiado. O sea, llevan la parihuela, pero los dos salineros van a paso cambiado. Y es muy sencillo, es para que la rampa no vibre. Si uno va con el derecho, el otro va con el izquierdo para nivelar esa vibración. ¿Cuál puede ser el origen de lo que aquí entendemos como ritmo sevillano, o lo ha explicado, de lo que es el toque de la gallega, ¿no? Decía que posiblemente puede ser de Málaga, pero ¿quiere decirse entonces que ese origen es como una versión derivada de lo que es el típico toque militar o marcha lenta? Yo tengo una teoría, pero es mía, no la puedo contrastar, no la puedo demostrar. Yo creo que el paso sevillano, vamos a llamarlo así, ya te digo que en los cuarteles le llamaban la gallega, y probablemente sea por referencia a los gallegos. Esto data como muy antiguo, del año 40
de la posguerra. De antes no se tiene conocimiento de este tipo de redobles. Y es posible, porque tampoco está muy claro, pero parece ser que la forma de andar de los pasos de Sevilla empieza a buscarse una mayor velocidad por aquello de los recorridos, y entonces es ese paso doble que hablamos. Y entonces es posible que algún músico, algún director de banda o algún tambor mayor, que era lo que se llamaba entonces, decidiera ayudar a ese paso doble introduciendo pulsos intermedios al ritmo procesional. Entonces donde antes era pom, pom, pues de pom, 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 mete uno por medio para que el pie derecho también tenga su propio redoble. Lo que yo no sé es de dónde sale la distribución de 6 pulsos en vez de 4, porque lo lógico en este caso sería que fueran 8, que es el múltiplo de 4. El 6 no sé de dónde sale, francamente no lo sé. Por eso digo que es de origen desconocido, al menos para mí. No he conseguido a nadie que me sepa decir de dónde proviene eso. Yo, Francisco Javier Gutiérrez Juan aquí. Perdón, el anteayer, Abel Moreno fue, preguntó directamente a uno de los espectadores una pregunta que, si bien es sencilla, a mí me parece que tiene mucha carga, mucho contenido. Y si tú me permites, te la voy a hacer a ti ahora, a ver cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Y preguntaba Abel Moreno qué opinaba de cuando se toca una marcha y el paso hace fondo, como decimos aquí. ¿La marcha debe continuar? ¿La marcha debe cortarse? Si levanta cuando la marcha está terminando, esa marcha te guía arriba. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque aquí, como director lo digo, y como músico y como cofrade, genera muchas veces mucha controversia. En Sevilla está claro, que lo vemos todo, que lo habitual, o por lo menos lo poquito que yo entiendo de Sevilla, es que la banda continúa, el paso hace varios fondos, tiene otra manera de entenderlo. Pero como tú comentabas, la peculiaridad de nuestra carga, de nuestra manera de entenderlo y de hacerlo, a ver qué opinabas tú sobre ese tema. Yo creo que no hay que confundir una cosa con la otra, en el sentido de que las peculiaridades de la carga no tienen por qué afectar a una cosa que es de sentido común, que es que la marcha, si está sonando, tiene que terminar entera. Si los cargadores tienen que parar el paso, porque el paso pesa o porque hay algún tipo de circunstancia, la banda no es culpable de eso, ni siquiera hay que entenderlo como... Porque es que si la banda para cuando los cargadores paran, entonces cuando ya queda claro que la banda está ahí para los cargadores nada más. Y ya he dicho antes que es un tema a debatir. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Yo pienso que los cargadores tienen que ceñirse por el ritmo de la banda, y la banda debe facilitar el trabajo de los cargadores, pero también es verdad que la banda está puesta para ilustrar de alguna manera el misterio. Si no, los traslados también salían con banda. La banda es para ilustrar a los titulares, ¿no? Entonces, si la banda está tocando a los titulares y el paso tiene que parar, que pare. La banda debe seguir, yo pienso que debe seguir. Otro tema es que porque haya parado ahora, cuando levante el paso la banda tenga que reiniciar la marcha. Tampoco lo veo. Francamente tampoco lo veo, pero eso ya es cosa de los sopladores. Todo depende de cómo tengan los labios. Aparte de la estética, yo me imagino que en la cuadrilla tiene que repercutir ese pie que se queda ahí esperando. El desgaste es mayor, evidentemente. Es decir, que hay más cansancio en la cuadrilla, aparte de la estética. El desgaste es mayor, lo que pasa es que... a la cofradía cuando contrata la banda, ¿no? Claro, por eso he dicho, el desgaste de los cargadores, digamos, forma parte de su propio oficio, y digamos que allá ellos con lo que hacen. Pero sí es verdad que si estéticamente eso repercute, es la cofradía que tiene que tomar partido. Sí, lo he dicho antes, ocurrió aquí me parece que fue en el Nazareno, ¿no? En el año 60 y tanto, una banda que vino, no sé de dónde, no cogía el redoble habitual y los cargadores no se cogían, y la hermandad hizo así, dijo tú, fuera, y cogió otra banda y la puso detrás. ¿Por qué? Porque el paso iba mal. No lo hicieron por cuidar a los cargadores. He dicho antes que no tiene nada que ver con el apoyo al gremio, sino es sencillamente porque el paso no va bien. Y los coletazos y esas cosas se producen por eso. Película, es decir, termina el paso y nadie le hace ni puñetero caso a los músicos. La gente pasa por el medio, la gente abandona la procesión. Incluso ya yéndonos no solamente a que el paso esté parado o esté arriba y toque la banda. Yo he visto cosas que a mí me parecen lamentables. Una banda está tocando una marcha y hay un saetero que empieza a cantar. Y la gente manda a callar a la banda en vez de saetero. No lo entiendo. ¿Tú crees que el músico y los músicos están poco valorados en la Semana Santa? Sí. Yo creo que este es un problema de educación social. También creo que a la gente se la educa, a veces a lo mejor de malas maneras, pero se la educa. Lo
lo del saetero que interrumpe una banda, a mí personalmente es una cosa que siempre me ha tocado mucho. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Que alguien me diga qué banda, cuando está un saetero cantando, empieza a tocar. No lo hace, ¿no? Pues por recíproca educación no debe hacerse lo contrario. Lo que pasa es que queda muy efectista. Voy a cantar y encima se van a callar esta gente. Eso también es importante. De todas maneras, ahí es donde creo que hay que educar a la gente. Y si, por ejemplo, el paso, en lugar de hacerle caso al saetero, hace lo contrario, pues a lo mejor el saetero la siguiente vez se lo piensa. Si el paso le pasa de largo y se va, entonces a lo mejor el saetero dice, es que no lo he hecho en el momento adecuado. Por ejemplo. Y si hay pita y hay bronca, ya la siguiente vez habrá menos. No pasa nada. También entiendo que a la gente se echa encima de la banda. Y es normal que la banda llegue un momento en que diga, yo corto porque no es que me van a pegar aquí. Entonces ya es cuestión de supervivencia, ni siquiera de educación. También es que el saetero está atornillado, no se mueve. Tiene que venir el paso y entonces cuando llega a su sitio tiene que cantar. No se puede esperar que termine la banda de tocar y un poquito para adelante hasta que acabe, sino que es su sitio y ahí tienes tu público y no se puede mover. Si me permite, en ese sentido que comentaba Mari Carmen, si no te importa una pequeña anécdota para que los oyentes también entiendan. A mí particularmente me ha ocurrido que un saetero se ha puesto a cantar en Cofradía X, no vamos a nombrarla por supuesto, pues como dice Mari Carmen, atornillado al suelo, es decir, porque tenía que cantar en ese sitio, en ese balcón, porque es que era el momento. Bueno, me parece estupendo. Claro, ¿qué ocurría? Que el paso aún, podía faltarle 30 metros o 20 para llegar donde estaba el saetero. Para colmo, la penitencia iba atrás del paso, bastante penitencia, y eso significaba que la banda pues iba a una distancia del paso de aproximadamente otros 20 o 30 metros. Es decir, entre la banda y el saetero, 50 o 60 metros fácilmente. Y empezó ese saetero a cantar, y evidentemente yo no lo oía, nadie lo oía. Y bueno, cuando yo me fui a enterar, ya el saetero había terminado y ya se había ligado la bronca. Y a mí me vinieron a pidiendo explicaciones. ¿Y qué pasaba? Que, pero vamos, una mala manera impresionante. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Una saeta. Ah, bueno, venga, corte. No, ya he terminado. Ya, vale. Es decir, imposible. Muchas veces lo decía Pepe. Eso es un accidente, ¿no? Pero lo que comentaba un poco a colación, ¿no? Por eso me he colado aquí. Porque la gente muchas veces no entiende una cuestión de educación, quizás, una cuestión social. Eso que tú estás contando, porque la banda no sabía que estaba cantando. No, claro, yo soy el encargado de que voy siempre al frente, voy siempre a intentar... Pero si la banda lo sabe, no toca, que es a lo que yo voy. No, si el saetero se coló en medio de la marcha, no... Ah, bueno. Que ocurrió además así. Entonces, ¿para cómo? Hacer una segunda pregunta sobre el tema que le preguntaba anteriormente en qué momento la conjunción entre lo que es el andar de los pasos y la música se hace, no te voy a decir cuasi perfecta, pero casi imprescindible, o como yo lo veo últimamente, como una casi característica de la Semana Santa de la isla. Yo con los años que llevo de carga, pues, casi que sea del principio, nosotros hemos ido cargando siempre en esa línea, es decir, mientras que la marcha esté tocando, este paso está arriba. Lógicamente habrá momentos puntuales en los que el paso se ve a fondo, pero podemos entender que esa podría ser una de las características en la que, no principal, pero sí importante de lo que sería. Yo no diría eso. Yo creo que el hecho de escuchar las marchas enteras arriba es una cuestión de vergüenza torera, vamos a llamarlo así. Es una cuestión de que los cargadores quieren demostrar que pueden con el paso y que aguantan, digamos, la duración que tenga la marcha. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con el estilo. El estilo es muy sencillo, el estilo de la isla es primitivo totalmente. Un porrazo del tambor en el suelo, nada más. Si se hace eso y el tambor es siempre regular, el estilo sale solo. Si no forzamos ningún tipo de maniobra, de movimiento, es un andar natural. Es como el que está andando por la calle pero que lleva encima una cosita. Un gran número de marchas son compuestas por autores sevillanos para bandas sevillanas
¿crees que esto influye al llevarla a nuestra Semana Santa en nuestra forma de andar? Si me estás hablando de banda de música, no influye para nada porque eso es estándar, digamos. Las bandas de música tocan en todas partes igual, porque eso es una cosa regular. Entonces, los compositores sevillanos, de hecho, aquí en la isla, la mayoría de las marchas que te escuchas son sevillanas, de toda la vida. Y de hecho, ahora es cuando empieza a haber marchas de otros sitios y de otros... Pero de toda la vida las marchas han sido de Sevilla, Amargura, Bien del Valle, Bien del Agua, etc. Eso es estándar. El régimen procesional, digamos, está establecido desde el punto de vista militar inclusive, y es estándar. El problema está en esas incorporaciones extrañas, en donde ya ahí no hay un decálogo, sino que cada uno hace lo que le apetece. Entonces ahí ya no te puedo decir. Si te refieres a un autor sevillano que haga una cosa para una marcha, para una banda determinada, que toca en un paso determinado, a lo mejor ahí viene bien, pero en cuanto lo saca de ahí, ya rompe. Pepe, yo no te voy a hacer una pregunta técnica, sino más bien preguntarte tu opinión acerca de algo que ya los conferenciantes que han estado bien anteriores ya han expresado suya, y es acerca de esa figura que nos impone el despotismo ilustrado del friquismo cofrade, que se llama diputado de banda. Por lo pronto lo de diputado yo ya, el que tiene que hablar de Francia, yo no entiendo. No sé muy bien cuál es la función del diputado de banda, realmente, pero si el diputado de banda es un delegado que tiene la cofradía para administrar a una banda que la cofradía ha contratado y ha pagado, pues no me parece mal. Ahora, si el diputado de banda es un señor que dice, yo me pongo aquí para hacer lo que me dé la gana y decir a la banda lo que yo quiera, entonces hasta cierto punto ya no sé qué pinta ahí, vamos. Insisto, no sé muy bien cuál es la función del diputado de banda. No sé cuál es. Como no sé cuál es, no te puedo contestar concretamente. De toda la vida la banda ha tocado lo que ha querido, antiguamente. En todo caso la hermandad decía, mira, yo creo que toqué esta y esta y esta, e incluso a lo mejor decía, y esta aquí, pero lo demás al libitum. A lo mejor el diputado de banda ahora es el que le dice, ahora esta, y ahora esta, y ahora esta. Y ya no sé yo hasta qué punto eso es correcto, porque tampoco sé si eso está directamente mandado por la hermandad o es su rancho aparte. No sé. Si es su rancho aparte, sobra. Si quería que me mojara, no me mojara. ¿Hay alguna pregunta más? Yo la Que él que ha escrito lo que yo leí. Por experiencia personal, muchos de los que estamos aquí creo que hemos vivido ese tema que tú estás diciendo, de cómo el cargador se ha tenido en el San Fernando, en una situación particular, adaptarse a un ritmo foráneo, por ejemplo, el ritmo sevillano, no voy a decir la hermandad, y bueno, lo hemos solventado. Lo que no sé si es porque ha habido por algún momento determinado colaboración por la banda en saber que eso que estaban haciendo, pues lógicamente no ayudaba al buen andar del paso, pero pregunto, y yo me pregunto, ¿por qué las bandas cuando vienen a la isla, si son profesionales, pillas, no son capaces de adaptarse a las circunstancias? ¿O es que por parte de las hermandades, digo, en general, no hay, o no caen en esa cuenta de que de alguna manera ese pequeño detalle es tan importante para que todo salga como tiene que ser? Yo creo que hay que distinguir. Yo creo que hay que distinguir entre dos cosas diferentes. Por un lado, no hay que confundir el redoble de la gallega, el redoble sevillano, con la arritmia, porque la gallega tocada a ritmo no molesta, es igual que el otro. Lo que pasa es que tiene una estructura diferente, como he dicho antes, que yo personalmente no entiendo, pero digamos desde un tecnicismo. Pero a efectos del oído y a efectos del ritmo que se marcan, no, si está tocada regularmente no pasa nada. Entonces, hay gente que dice, es que eso va a redoble sevillano. Bueno, ¿y qué pasa? Como si fuera de Lugo. Da lo mismo, si el redoble es adecuado para ahí poder andar, no hay problema. Otro tema diferente es el redoble
veces arrítmico ya que impide que el cargador ande con naturalidad. Entonces ahí el problema subsiste, como he dicho antes, a las bandas de música no le ocurre, el problema subsiste en que ese tipo de redoble es un poco la marca de la casa de la banda. Y hasta cierto punto te diría yo que es que la banda no sabe hacer otro. Entonces no es que no se adapte, es que no se puede adaptar, es que no sabe hacer otro. Es que es lo que lleva ensayando todos los días del año durante todo el año. Y de hecho a mí me resulta difícil incluso pensar cómo se puede aprender esa arritmia de memoria. Porque a mí lo que me sale naturalmente es el ritmo. Y lo que tengo yo que trabajar es una arritmia. Y sin embargo eso es lo que hacen ellos, perfectamente coordinados. Todos a la vez se retrasan, todos a la vez se adelantan. Tiene un mérito. Pero no saben hacer otra cosa. En base a eso, podemos apuntar entonces que de alguna manera también el mundo de la música no hace un esfuerzo por comprender el otro lado. Quino, no me hagas decir no. El mundo de la música no tiene nada que ver con esto. O sea, esto lo primero que hay que aprender es música y después hablamos. No puedo decir más. Así que antes dijiste que iba a explicar lo del Calderón y no lo has explicado. Es una parada en el tiempo. Y es eso, es ese ritmo natural que es porrón, pom, porrón, pom, porrón, pom, porrón, pom, que es siempre regular. El Calderón se le mete detrás del cuarto punto y entonces es porrón, pom, porrón, pom, porrón, pom, porrón, pom. Mientras con el pie levantado. Claro, mientras tanto el pie levantado. Pero es que los primeros afectados son los propios miembros de la banda. Porque yo he visto a los de la banda, por ejemplo, los que llevan el timbal, que es un cacharro grande, y van con las piernas arrastrando y llega el momento en que se quedan así y dicen, hasta que ya pueden poner el pie. Pero lo hacen perfectamente coordinado, es lo que he dicho antes, no están ensayados. Hay otro detalle que incluso la forma de colocarse el tambor, no sé si habéis fijado, el tambor en ese tipo de agrupaciones lo colocan más hacia abajo, es decir, más caído, ¿no? Más caído, sí. Con lo cual, claro, no pueden andar. Y claro, pues a lo mejor probablemente por lo que inventaron esa forma de andar, porque no podían dar el paso, digo yo. La doble cantinfla. Desde luego lo que es imperdonable es lo de Ganando Parlamento. Eso es lo que no puede ser. Hay que ver también que tradicionalmente aquí en San Fernando, en la isla de toda la vida de Dios, se ha utilizado y era una institución en las bandas, la figura del rufante, que se va perdiendo. La figura del rufante, precisamente para coordinar esos movimientos. Efectivamente. Entonces, la figura del rufante es una pena porque ese era el que estaba ahí. Estas introducciones nuevas que están viniendo de ahí, de no sé dónde. El rufante no tiene el rufante se queda con el timbal colgado. Exactamente. Entonces, es una pena, ¿verdad?, que se haya perdido aquí la tradición del rufante. Y con la grande rufante que había ahorita, que hay todavía. El rufante no se está perdiendo, El rufante que parece que han salido del circo Ringling, ¿no? O sea, yo escucho continuamente rufantes que se autogustan. Y antes rufante la verdad que tampoco era no hacía unas peripecias, sino siempre marcaba rítmicamente. Rufante clásico lo que hacía era rellenar ese espacio para que no se perdiera nunca. Pero con uniformidad. Y la tradición de toda vida. Es lo que tú dices, el rufante de ahora es le falta tirar para arriba el torso, Pero sí es verdad que se está perdiendo. Claro, es que el rufante ya no encaja en el nuevo ritmo de tambor. Los nuevos ritmos tienen sentido la figura del rufante. Pues si ya es difícil, la línea de encima se ya estoy rufando, ¿no? Yo no entiendo, imagino. Lo mismo que hay solo de corneto, un solo de rufante. ¿Qué se puede hacer? Y pues todo el mundo parado. Nada más que tocando el rufante, paso al fondo y Calderón. Sí, Calderón. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado. Yo creo que este ciclo creo que ha estado bastante completito, ¿no? Contando con Abel Moreno, con Francisco Javier Gutiérrez Juan y hoy con nuestro amigo Pepe. De Pepe, ¿qué voy a decir? Porque yo comparto con él desde hace muchos años su sabiduría.
y evidentemente de esto sabe mucho y creo que lo sabe explicar, y era un broche para este ciclo de conferencias. Él hablaba antes de decir el listón. Efectivamente las otras dos figuras que vinieron son figuras, pero él también es un figura. Así que muchas gracias, Pepe. Bueno, pues muy brevemente, gracias al presentador, a Cesario, por su presentación, muchísimas gracias, por supuesto, a Pepe por su exposición. Y bueno, yo quiero destacar dos cosas: la sabiduría que tiene, lo decía Dominico, ¿no? Y hoy hemos aprendido todo muchísimo de lo que ha hablado, y también la naturalidad con la que se ha expresado, ¿no? Es también una palabra que has utilizado varias veces, la naturalidad en la carga y a la hora de hacer las cosas. Bueno, yo creo que tú eres un ser humano, un hombre que hace gala de esa naturalidad día a día. Por la mañana, cuando en San Peral nos saludamos, muchas veces la sencillez, ¿no? Yo creo que tengo la convicción de que la grandeza de una persona se define por su sencillez. Cuanto más sencillo es, más natural es, más grande. Por eso Pepe es muy grande. Muchas gracias.